Hola niños y niñas, ¿conocen ustedes el caso de Ginette Bedoya Lima versus Colombia? Esta fue una batalla de derechos humanos y es una historia muy importante de la trayectoria jurídica colombiana. Les narraré lo que sucedió con Ginette, pónganse cómodos que esto va a ser muy interesante. Resulta que Ginette Bedoya era periodista en una época muy fuerte para Colombia. ¿Saben cuál es? En la época del conflicto armado. En esos años los periodistas eran violentados por hacer críticas contra situaciones que ocurrían en el día a día. Los periodistas los mataban y siempre quedaban sus muertes en impunidad. La periodista Bedoya decía, lamentablemente, denunciar implica perder la vida, denunciar implica el desplazamiento, denunciar implica que los periodistas tengan que dejarlo todo y tengan que refugiarse en otro lado o en otra ciudad debido a la amenaza de estos grupos. Además de ello, aumentó la violencia contra las mujeres, estando expuestas a varios riesgos como lo señala la Corte. Primero, el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado. Segundo, el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales por parte de los actores armados ilegales. Tercero, el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia, entre muchos más. Triste, ¿no? Escuchen atentamente. Ginette Bedoya nació en Bogotá el 21 de octubre de 1975 y se formó como una gran defensora de derechos humanos y periodista, pero desde los inicios de su carrera recibía amenazas por su trabajo relacionado con cubrir el conflicto armado y ya hacía investigaciones en la cárcel Modelo. Aquí la historia se coloca interesante y a la vez más triste. ¿Están listos para escucharla? El 27 de mayo de 1999 fue víctima de un atentado que llegó a lastimar y herir a su madre, Nelly Lima. Y miren que a la señora la tuvieron que hospitalizar y luego presentaron una denuncia que nunca fue investigada. Ahora vamos a transportarnos en el tiempo, así que pequeños, cierren sus ojos y escuchen atentamente los hechos ocurridos el 25 de mayo del 2000. Ese dio un enfrentamiento entre paramilitares y grupos de delincuencia en un lugar que ya mencionamos antes. ¿Logran adivinar cuál es? Sí, sucedió en la cárcel Modelo, donde murieron 32 reclusos. Y nuestra periodista Bedoya decidió hacer una investigación sobre ello y recibió amenazas. Fueron a avisarle a la policía, con otros que también empezaron a hacer esa investigación. Ella decidió ir un día de visita a la cárcel y allá siguió recibiendo más amenazas donde le decían que le iban a matar y que le quedaban pocos días de vida. Aún así, el miércoles 24 de mayo organizó una visita con uno de los reclusos paramilitares para aclarar cualquier malentendido y realizar una entrevista. Se iban a reunir con alias El Panadero el 25 de mayo a las 10 de la mañana. Imaginen que al día siguiente tuvo algunos problemas con el ingreso. Mientras esperaba su boleta de ingreso, se le acercaron una mujer y un hombre haciendo preguntas. Cuando ella contestó, ya tenía un arma amenazándola. La hicieron caminar hacia una bodega cercana a la cárcel. Cuando llegó, le colocaron un trapo en los ojos, la golpearon, la insultaron, la agredieron, le amarraron las manos y la sentaron en una silla. Pero no duró mucho tiempo ahí, porque la subieron a un vehículo y la siguieron golpeando. Ella menciona que hombres uniformados participaron en el secuestro. Luego será amarrada nuevamente, la violaron varios hombres, le quitaron el celular y varias horas después uno de los secuestradores le dijo que se había acabado el paseo. Esto le pegaron en el pecho unos papeles que ella llevaba en el bolso y la abandonaron en la carretera de Villavicencio. No fue sino hasta que un taxi la vio que ésta pudo moverse y fue llevada al CAI y al día siguiente trasladada a Bogotá, donde estuvo 4 días en observación médica realizándole todo tipo de examen. El 30 de mayo se dio apertura al proceso de declaración de Bedoya. No se realizó antes por las condiciones físicas y mentales en las que se encontraba. En los meses y años siguientes se siguieron reuniendo pruebas e información, realizando nuevas investigaciones. Pero aquí no termina todo. Sus compañeros y ella siguieron recibiendo amenazas, y el 18 de agosto de 2003, la señora Bedoya fue secuestrada nuevamente junto con su equipo periodístico del Tiempo, donde trabajaba para aquella época, durante 5 días. El secuestro fue atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Se fue al extranjero y aún así recibía amenazas. Ella denunciaba, pero se archivaban o seguían en trámite y así durante años. En el procedimiento penal se encontró al señor Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, o John Jairo Restrepo, quien se declaró partícipe en el secuestro ocurrido el 25 de mayo. También otros como Jesús Emilio Pereira Rivera, alias Huevos de Pizca, o Alfonso, quien reconoció haber pertenecido al bloque Centauros de los Autodefensas Unidas de Colombia. El ex paramilitar Mario Jaime Mejía, alias El Panadero, es paramilitar, también estuvo involucrado en el caso.
Hasta aquí va la trágica historia de lo que le ocurrió a Ginette Bedoya. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Sigamos con la sentencia en la cual se analizan los hechos. Primero, las alegadas amenazas previas contra la señora Bedoya. Segundo, los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000. Tercero, la investigación de dichos hechos. Cuarto, las alegadas agresiones y amenazas sufridas por la señora Bedoya tras el 25 de mayo de 2000. Quinto, el alegado permiso de funcionarios públicos en los hechos violentos que tuvieron lugar en la cárcel La Modelo el 27 de abril de 2000. Sexto, el alegado intento de secuestro del periodista Ignacio Gómez Gómez el 24 de mayo de 2000. El Estado reconoció parcialmente los hechos de, primero, una deficiencia específica en la investigación de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, esto es, la relativa a la excesiva recepción de 12 declaraciones de la señora Bedoya. Segundo, la ausencia de debida diligencia en la investigación de las amenazas en contra de la señora Bedoya a partir del momento en el que el Estado tuvo conocimiento de estas, lo que incluye la falta de investigación del ataque recibido por la señora Bedoya y su madre el 27 de mayo de 1999. ¿Qué creen que hizo el Estado al respecto? Pues le pidieron perdón a la periodista por estos hechos y por el daño que le causaron. Además, reconoció que estas actuaciones vulneraron sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Sin embargo, la comisión advirtió, además, que ni el DAS, ni la Policía Nacional, ni la Unidad de Protección del Ministerio del Interior adoptaron medidas oportunas y adecuadas para evitar actos de violencia e intimidación contra Ginette Bedoya, en particular para prevenir los hechos del 25 de mayo de 2000. Pero las declaraciones y argumentos de las partes, es decir, de Ginette y el Estado, se alega que en ocasiones sí se presentó la debida protección hacia la periodista y que ésta no le avisó a la policía que iba a realizar una entrevista al panadero, por ejemplo. Ahora, amigos, vamos a ver las consideraciones de la Corte. Responsabilidad internacional del Estado por los hechos ocurridos, dadas las declaraciones de las representantes que dicen que existió una estrecha colaboración entre el Estado y grupos paramilitares. Segundo, las obligaciones del Estado con los casos de violencia contra la mujer. Tercero, las amenazas recibidas por la señora Bedoya eran verificables y creíbles, y que el Estado, dado los hechos, sí tenía conocimiento del riesgo en el que se encontraba ella el 25 de mayo. Cuarto, resalta que el secuestro se realizó en una zona donde hay presencia policial, indicando que uno de los secuestradores declaró que este se realizó en presencia de la policía y planeado junto con un general de esta. ¿Les parece sorprendente? Continuemos. Quinto, la Corte determina que la señora Bedoya fue sometida mientras cumplía labores periodísticas a actos de tortura física, sexual y psicológica, los cuales no pudieron llevarse a cabo sin la colaboración del Estado. Queridos compañeritos, la conclusión a la que llegó la Corte es que el Estado sí es responsable de la violación de los artículos y también violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y la impunidad por la muerte de otros periodistas, que incluye la violación de derechos humanos. Terrible esa situación. Durante la sentencia se declara al Estado responsable de la violación de varios de los artículos expuestos en la misma. También se establece que la sentencia es una forma de reparación. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado? Realizar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso, sancionar a los responsables de los actos de amenazas que ha sufrido la señora Bedoya. B. Un plan de capacitación a los funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia. C. El Estado creerá el Centro Investigativo No es Hora de Callar, centro de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo. D. Diseñará un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas. E. El Estado pagará las cantidades fijadas. F. El Estado, en el plazo de un año, deberá rendir un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la sentencia. Esas 6 medidas debe tomar el Estado según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, queridos oyentes, la Corte supervisará el cumplimiento de esta sentencia. Gracias por escuchar la historia de la sentencia de Ginette Bedoya Lima versus Colombia. Este ha sido un caso de referencia para la no vulneración de derechos humanos y la actuación de la Corte Interamericana de Derechos. Espero les haya gustado y hayan entendido la importancia de esta. Nos vemos pronto.